La riqueza del 1% más rico de la población mundial ha aumentado desde 2015 hasta la actualidad en más de 29,38 billones con B de euros, lo suficiente para acabar con la pobreza en la Tierra 22 veces, según ha manifestado la ONG Oxfam Internacional. Realmente es un dato sangrante, abrumador, descomunal, porque pone de manifiesto que se podría acabar con la pobreza simplemente con imponer más impuestos a las grandes fortunas, a miles de personas que tienen el poder económico en todo el mundo, y son unos miles de personas, simplemente frente a una población de 8.000 millones de habitantes en el mundo. Esto es realmente terrible, porque pone de relieve el desorden mundial, el caos del mundo, sobre todo a nivel económico, y cómo realmente se podría hacer mucho más con los impuestos para precisamente poner más impuestos a estos miles y miles de ricos, de multimillonarios, que realmente podrían seguir siendo multimillonarios perfectamente y a la vez acabar con el hambre en el mundo, que es lo que correspondería en pura lógica y desde una perspectiva absolutamente ética y también legal. Pero al final no se hace porque los estados no tienen, a parecer, herramientas suficientes para exigir esos impuestos justos a esas grandísimas fortunas que al final son miles, no son millones de personas con esa fortuna extraordinaria, y por lo tanto sí se podría hacer con sistemas de control adecuados, pero de momento esos sistemas no se han creado. Zubiri y Conte. Siempre tuvo una admiración epistemológica Zubiri al pensamiento de Conte, que fue el creador del positivismo en el siglo XIX, en la primera mitad de este siglo. Y, por supuesto, Zubiri reconoce el valor del positivismo en su fidelidad a la evidencia empírica y a lo observado, que es lo propio de las ciencias empíricas, de las ciencias naturales. Pero también aparece en la obra de Zubiri una crítica metafísica al pensamiento kantiano, ya que le reprocha ignorar que los hechos no surgen del discurso o de la lógica, sino que tienen su fundamento ontológico en las cosas mismas, en la sustancia, en el ser real. El que lo desee puede comprar mi libro titulado Esencia y trascendentalidad en el realismo de Zubiri, que estará a la venta este mes de julio en las librerías Central y Paradiso de Gijón. BBVA y la OPA. Parece ser, según ha salido en distintos medios de comunicación como prensa digital, periódicos de papel, telediarios, informativos de la radio, etcétera, que los directivos del BBVA analizan sus opciones sobre la OPA tras la decisión del gobierno y no descartan ni la retirada de la OPA ni la opción del recurso judicial. En mi opinión, lo mejor sería que retiraran esa OPA como una OPA fallida, porque hay que respetar la competencia entre los bancos para que los clientes tengan acceso a mejores condiciones en cuanto a créditos, en cuanto a préstamos personales, por ejemplo, también, o en referencia, por ejemplo, a cualquier producto bancario, fondos de inversión, lo que sea. Y eso es lo justo, eso es lo racional y eso es lo legal. Lo que no puede ser es que el BBVA pretenda acaparar prácticamente la mitad del mercado bancario español, junto con el Santander, que sería el otro gran banco español, y de esa manera, pues entre dos bancos se repartieron las condiciones y sobre todo el BBVA podría imponer unas condiciones más, diríamos, duras a sus clientes porque no habría otras opciones posibles y eso no puede ser. Hay que defender los derechos de los consumidores, los derechos de los clientes de los bancos, y el monopolio bancario tiene esos problemas que causa una indudable indefensión de los clientes que no tienen más opción que aceptar las condiciones que ponga el BBVA o simplemente quedarse sin el crédito o sin el producto bancario que realmente necesitan, y eso no es justo, ni es legal, ni es coherente, ni es racional. El Tribunal Supremo confirma que no amnistía a Puigdemont por el delito de malversación de fondos económicos, por su, diríamos, lucha contra España a favor del independentismo. Y en ese sentido, por el proceso. Está claro que, a mi juicio, el Tribunal Supremo, y lo digo con todo el respeto para los tribunales, ha dado, diríamos, la razón a lo que plantea la mayor parte de los políticos y la mayor parte de los periodistas y de la población española, que considera que la malversación de fondos económicos no se puede disculpar ni perdonar.
Da igual que sea un proceso de reafirmación del independentismo, pero en realidad lo que se trató en el proceso fue de que Cataluña se separara literalmente de España, cuando eso no está autorizado por la Constitución española, que afirma taxativamente la unidad de la nación española y, aunque reconozca la plurinacionalidad, el Estado español es uno, no son varios. En ese sentido, habría que cambiar la Constitución para conseguir un federalismo de varios estados, pero ese no es el caso. Por tanto, me parece perfecto lo que ha reiterado el Tribunal Supremo, que entiende perfectamente cómo es la realidad legal de España, y como no podía ser de otro modo, y realmente sabe distinguir la malversación de la amnistía, como es lógico también. Trump amenaza a España con una guerra comercial en toda regla. Es algo realmente absurdo, simplemente para que pague, diríamos, el 5% a la OTAN en gasto militar, en gasto de defensa. Es algo totalmente absurdo y incluso ha dicho que para que pague el doble, pues por eso va a desatar esta guerra comercial. Aunque no es muy creíble porque Trump está cambiando de decisiones cada día o cada 2 o 3 días, con lo que su actividad política es muy variable. También dijo que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas y ya vemos el resultado de su planteamiento, que es que no lo ha conseguido. Y así con todo, prácticamente. En cualquier caso, yo creo que lo que es evidente es que no solamente España, sino también Portugal e Italia, pues están en una situación económica que depende de dedicar más fondos económicos para combatir la pobreza de una parte de la población y para garantizar un mínimo de dignidad vital para todas las personas. Porque no hay que olvidar que el estado del bienestar no es un capricho de los dirigentes políticos de Portugal, de Italia, de España y quizás de otros países de la Unión Europea, sino que es una obligación ética o moral y una obligación legal en cierto sentido, porque está basado en los principios de los derechos humanos y también en el espíritu de las constituciones que rigen estos países también.